Hermanos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, hermanos. Para nosotros siempre es un placer nuevamente estar con ustedes. Y dadas las circunstancias, hermanos, pues estamos aquí desde casita, dando gracias a Dios. Siempre esto es un privilegio y una responsabilidad muy grande, pues compartir con ustedes la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que siempre pues es una gran responsabilidad y el mensaje que hoy tenemos para toda la congregación, para toda la iglesia y para todos los que nos escuchen allá, pues es un mensaje que yo sé que nos va a ayudar mucho, que nos va a fortalecer mucho, que nos va a dar una perspectiva diferente con respecto a las cosas que pues muchas veces nos pasan, muchas veces son difíciles de solucionar. Sin embargo, pues el Señor en su misericordia, pues Él nos ha dado su palabra y nos da una manera de solucionar las cosas. Y justamente lo vamos a ver ahora con este tema que vamos a ver en este día. Quisiera que por favor me acompañen a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 13, versículos 30, 31 y 32. La palabra de Dios dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Interesante, versículo 32. Y hablaron mal, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Versículo 33 también podemos leerlo para tener un poquito más de comprensión. Dice: También vimos allí gigantes, hijos de Amalek, raza de los gigantes. Claro, Amalek fue un nefilí. Y pues obviamente toda la descendencia de Amalek era descendencia de gigantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esta historia que nos relata acá la palabra de Dios es interesante, es yo creo muy especial justamente para el tema que vamos a ver hoy. Pero, ¿cuál es el contexto de esta historia? ¿Cuál es el contexto? El contexto de esta historia es que lo podemos ver nosotros justamente más atrásito en el capítulo 13, al iniciar el capítulo 13, porque Dios le da una orden a Moisés que elija 12 hombres para que vayan y espíen la tierra prometida. Entonces Moisés es obediente y obviamente ahí en el versículo 2 del capítulo 13 dice justamente de lo que les estoy diciendo. Dios le manda a Moisés a que haga eso, ¿no? Y le dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Ahora, yo doy a los hijos de Israel, la cual yo doy a los hijos de Israel, es un tema muy importante, es un punto muy específico que debemos de entender a lo largo de todo el sermón que vamos hoy a dar. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos, dice la palabra de Dios. Es decir, que Moisés tenía que coger a un hombre, a un príncipe de cada tribu, y obviamente estos 12 hombres, estos 12 príncipes iban y tenían que ir justamente a reconocer, a espiar la tierra que Dios les había prometido por heredad. Esto es interesante, hermano, y nosotros vemos las especificaciones muy claras que Moisés les da a estos dos hombres. Estos hombres tenían que observar la tierra como es, versículo 18, tenían que ver qué pueblos habitan, como ya vimos, todas esas tierras eran descendientes y obviamente esto es interesante porque la mayor parte de todas esas tierras que los dos espías fueron a observar, a ver cómo son, eran descendientes de Amalek, es decir, eran tribus de gigantes, los amalecitas que nosotros obviamente llamamos, y era impresionante, ¿no? Entonces les da este asunto, estas órdenes de que vayan y vean cómo es, qué pueblo, qué tipo de gente habita, si son fuertes o débiles, ¿verdad? Si son pocos o numerosos, versículo 19, cómo es la tierra ahí habitada, si es buena o si es mala, versículo 20, cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, dice, en la que hay árboles o no, etcétera. Es decir, Moisés les da órdenes específicas de qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que darse cuenta, qué es lo que tienen que hacer.
Entonces ahí les da, ya a partir del versículo 22 en adelante, les da los pueblos, las ciudades donde ellos tenían que ir a espiar a esa gente. Más adelante ya en el versículo 25 nos habla de que estos 12 espías de Israel que fueron a ver la tierra prometida, ellos volvieron, ¿sí? Volvieron de reconocer la tierra, dice, y que ellos pasaron 40 días justamente espiando a lo largo y ancho de todas esas tierras. O sea, estamos hablando de que pasaron bastante tiempo con sus días y con sus noches, ¿no? Y obviamente cuando ellos vinieron, ellos le dieron el reporte de lo que ellos habían observado en esas tierras a Moisés y a todo el pueblo de Israel después de esos 40 días, ¿no? Y en el versículo 27 es interesante porque ellos empiezan justamente ya a dar su reporte, ¿no? Y dice así, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Es decir, que estos 12 hombres, observe las implicaciones de todo esto que vamos a ver, son interesantísimas, hermano. Es decir, que estos 12 hombres obedecieron, ¿sí? Obedecieron, hicieron bien, hicieron lo que Moisés justamente les dijo que hagan, ¿sí? Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, dice, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Es decir, que ellos están dando un reporte correcto de la situación. Es decir, ellos fueron y ciertamente, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, ellos tuvieron la capacidad de poder observar bien, dice. Pero el versículo 28, observe lo siguiente, el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, ¿sí? Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Amalec, es decir, a toda la descendencia de este Amalec, es decir, los amalecitas, ¿sí? Versículo 29, Amalec habita en el Nebec, y en el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar y la tierra del Jordán. Es decir, está dando un reporte de todas las tribus que vivían a lo largo de toda esa tierra, ¿no? Pero veamos el versículo 30 que acabamos de leer hace un momento. Es interesante. Entonces dice el versículo 30, y este es el punto de partida de este sermón, amados hermanos. Dice, entonces Caleb, dice, hizo callar. ¿Qué entendemos aquí? Que mientras los espías estaban dando el reporte a Moisés y a todo el pueblo de Israel, ese reporte que obviamente era un reporte totalmente negativo, funesto, terrible, que había gigantes, que había ciudades amuralladas, que en efecto, sí, era una tierra que fluye leche y miel, pero que había ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Amalec. Cuando una persona en ese tiempo daba un reporte que conocía a los hijos de Amalec, eso era, húyete, húyete, es decir, salva tu vida, porque como eran gigantes, eran hombres que realmente hacían barbaridades. No quisiera entrar en ese detalle porque obviamente no es parte del sermón de hoy, pero los amalecitas eran hombres realmente perversos, malos hasta lo sumo. Entonces, cuando se habla de los hijos de Amalek aquí, o de los amalecitas, claro, eran hombres realmente terribles, terribles, malos hasta lo sumo, perversos, ¿no? Hacían barbaridades. Entonces, el pueblo de Israel y Moisés están escuchando este reporte. Pero es interesante porque aquí en el versículo 30 dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, hey, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Interesante, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí a la luz de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el reporte de los espías es un reporte real y apegado a la verdad, es decir, ellos no están mintiendo, es decir, es algo que está ahí, es algo que se puede ver, no se puede negar, ni tampoco estamos viendo que el reporte de todos los espías está lleno de exageraciones, no, es algo real, algo que está ahí, o sea, no se puede negar. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos a la luz de las Sagradas Escrituras acá? Sin embargo, anotamos o podemos observar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que hay dos maneras de ver las cosas sobre un mismo hecho. Es decir,
cómo los espías dan ese reporte, ¿sí? Que hay hombres gigantes, que es tierra que devora gentes, que hay ciudades amuralladas, que son descendientes o hijos de Amalek. Sin embargo, la manera de ver de Caleb es diferente. La manera de ver de Caleb es diferente sobre un mismo tema. Esto es interesante, hermano. ¿Qué es lo que vemos también acá acerca o de acuerdo a la palabra de Dios? Que hay dos maneras de interpretar las cosas sobre un mismo hecho. La manera como interpretan los espías, los 10 espías, y la manera como interpreta Caleb las cosas de los mismos hechos, según lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que vemos acá? La manera de solucionar un problema es totalmente diferente de los espías a cómo quiere solucionar Caleb ese problema con respecto a un mismo problema, un mismo tema. Esto es interesante, hermano. Sabemos dos maneras de ver las cosas diferentes, dos maneras de interpretar las cosas diferentes y dos maneras de solucionar las cosas diferentes sobre un mismo tema. Esto es interesante, hermano. Y Caleb aquí es la excepción. ¿Qué quiero decirles con esto? Esto es interesante, hermano, porque aquí lo que yo quiero aclarar, hermano, es que cualquier punto de vista o cualquier gusto o cualquier opinión que nosotros podamos tener en relación a la obediencia de la palabra de Dios está totalmente fuera de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que nuestra opinión no valga, no, nuestra opinión vale, porque los espías, ellos dieron una opinión correcta de todo lo que estaba pasando. Ellos no estaban mintiendo, no estaban exagerando. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que nuestro punto de vista con respecto a algún hecho no vale. No, yo no estoy diciendo eso, porque los espías dieron un reporte correcto de lo que ellos vieron, de la opinión que ellos tenían, de lo que ellos observaron durante esos 40 días. Yo no estoy diciendo eso, nuestra opinión vale, nuestro punto de vista vale, eso es cierto. Pero la palabra de Dios está por encima de lo que nosotros podamos opinar o ver o dar nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermano, Dios, Él sabe lo mejor que es para nosotros. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, porque Dios tiene control de todo. Y sobre todas las cosas, Dios cumple con su palabra. Lo que Él prometió ahí atrás en el versículo 13, capítulo 2, que Él iba a dar esta tierra por heredad a todo el pueblo de Israel. Dios cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta. Dios sí cumple la palabra. Es decir, las situaciones pueden ser difíciles, ¿verdad? Los problemas pueden ser tremendamente difíciles o imposibles de salir adelante, pero la opinión que nosotros tengamos es irrelevante en este caso en relación a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos, Dios tiene control de todo y sobre todas las cosas Dios cumple su palabra. Y esto precisamente es lo que tenía muy claro Caleb. Dios sabía que tiene control de todo. Dios sabía que cumple sus promesas. Dios sabe qué es lo que nos importa. Dios sabe que tiene control de todo. Y esto precisamente, les repito, hermanos, es lo que hacía la diferencia con los otros espías. Y Caleb lo entendía muy, muy bien. Por eso ahí vemos el versículo 30. Entonces, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Dice, porque nosotros podemos más que ellos. Es decir, Caleb, él sí entendía esto, de verdad. Él no se echó a llorar, él no se echó a hacer nada de esas cosas. Él obviamente tenía una posición totalmente diferente. Y eso marcó la diferencia en él y todos los espías que estuvieron con él. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que hoy en la actualidad sucede cosas similares. Y hoy podemos estar pasando así, situaciones comprometidas, o podemos estar abismando al futuro, a largo o corto plazo, problemas que se nos vienen encima, tribulaciones, dificultades.
Y pues como hemos estado hablando en estas semanas, hermano, este asunto del COVID, muy serio, hermano. Gente que ha perdido familias, se ha quedado sin trabajo, hay incertidumbre con respecto al futuro. Es decir, esos problemas se avecinan ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud con respecto a esto, no? Y eso sucede hoy, problemas muy serios que pueden haber internamente en una familia, como por ejemplo adicciones, violencia doméstica, el esposo agrede alcohólicamente a su mujer, a sus hijos, y eso es muchas veces pan de todos los días en muchísimos hogares. Traiciones, infidelidades. Y usted puede ver ahí cómo hago y cómo soluciono. Es más o menos lo mismo que el pueblo de Israel pasó. Problemas gigantes, difíciles de superar. Y eso es justamente lo que vamos a ver y eso es justamente lo que más o menos sucede hoy día también. Hay una historia muy bonita de dos vendedores de zapatos que a mí me interesa y es muy linda y yo creo que es muy aplicativa a este mensaje hoy día, hermanos. Esta historia de estos dos vendedores de zapatos eh, cuenta que el jefe de estos dos vendedores de zapatos les mandó a una isla lejana justamente a promocionar su producto, sus zapatos, y que al final justamente de esa semana ellos tendrían que dar un reporte. Estos dos vendedores de zapatos eran Alberto y Jorge, vamos a ponerles un nombre ficticio, Alberto y Jorge, ¿no? Entonces, al final de esa semana, Alberto da el reporte a su jefe y él en escrito, él da el reporte y dice al jefe, dice, ha sido una semana muy agotadora de viaje, la comida era malísima en el barco, me enfermé del estómago durante todo el viaje, las condiciones fueron muy pésimas y le tengo malas noticias. La gente aquí en esta isla es muy necesitada, es muy pobre, ni siquiera usan zapatos, andan descalzos, me devuelvo mañana mismo, lo siento. Ese fue el reporte de Alberto. Pero el reporte de Jorge difiere totalmente al reporte de Alberto. ¿Qué es lo que dice el reporte de Jorge? Dice, hola jefe, dice, en el reporte escribe, ¿no? El sol aquí es maravilloso, la brisa es muy refrescante, he tenido una semana completamente buena para organizar mi trabajo aquí. Le tengo buenas noticias. Todo el mundo aquí necesita zapatos. Así es que por favor haga todo lo que usted está en sus manos para que me envíe la mayor cantidad de zapatos, porque aquí vamos a vender muchísimo. Envíe todo lo que usted tenga. Interesante, hermano. Voy a vender todo. No me esperen allá. A la luz de este ejemplo, nosotros podríamos ver o parecería que ambos vendedores fueron a lugares diferentes, en tiempos diferentes. Sin embargo, no fue así. Lo cierto es que ambos fueron al mismo lugar en el mismo tiempo. Sin embargo, el reporte de cada uno es totalmente diferente. Si usted ve la actitud de Jorge, el que da un buen reporte a pesar de las circunstancias difíciles, difiere mucho del que pues se desanimó y lo vio todo malo, ¿no? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque Jorge se parece a Caleb. Y hoy sucede lo mismo, hermano. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos hombres y mujeres que han sido de gran nivel de consagración, de fidelidad, de amor al Señor, de creerle al Señor. Hombres y mujeres. Estos hombres y mujeres, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre han representado el prototipo de quien iba a ser Jesucristo. Y tenemos, en el caso que estamos viendo aquí es Caleb. Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, a Noé, que siempre fueron el prototipo de Jesucristo, hombres que realmente fueron valientes, le creyeron a Dios y a pesar de las circunstancias difíciles, ellos le creyeron y obedecieron a Dios y salieron adelante. Pero volviendo al texto que nosotros acabamos de leer, hermano, ¿qué es lo que le hizo especial a Caleb? ¿Por qué Caleb, él vio las cosas diferentes? ¿Por qué Caleb tuvo una solución diferente? ¿Por qué Caleb tuvo una opinión diferente con respecto a ese problema tan difícil de lo que
los compañeros, sus espías, dieron? ¿Qué es lo que le hizo tan diferente? Mire, acompáñenme al libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículos 8 y 9. Ahí nosotros vamos a ver qué es lo que le hizo, por qué Caleb fue diferente a esos otros espías. Y si nosotros vemos ahí en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 8 y 9, mire lo que dice. Está hablando del mismo tema, está hablando del mismo episodio ahí que leímos en Números. Y dice, versículo 8 del capítulo 14, y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Dice, pero, ahí dice la parte B de este versículo 8, pero dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esa es la diferencia entre Caleb y los otros dos 10 espías. Esa es la diferencia, hermano. La fidelidad. Entonces, como primer punto, hermano, ¿por qué Caleb fue tan diferente? Porque él fue fiel a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de que había gigantes, a pesar de que había ciudades amuralladas y fortificadas, a pesar de que era una tierra que, como dice la palabra, se tragaba a los hombres, dice, a pesar de todas esas cosas que ellos vieron que fueron reales, que no podemos negar, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Caleb fue fiel a Dios. Versículo 9. Entonces, dice, Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo. Dice nuevamente, recalca la fidelidad de Caleb hacia Dios. Dice, por cuanto cumpliste siguiendo a quién? A Jehová, mi Dios. Dice, a Jehová, mi Dios. Es decir, Caleb, él no siguió lo que la gente decía, él no siguió las murmuraciones de los otros espías, él no se dejó guiar por las circunstancias, no, él siguió específicamente en base a lo que la palabra de Dios decía, en base a lo que Dios prometió. Eso es fidelidad. O sea, algo, hermano, que nosotros podemos ver en la vida de Josué fue justamente como primer punto la fidelidad. Caleb fue fiel desde el principio. Como miembro del grupo, obviamente, de espías, ellos vieron, y Caleb también vio las tierras amuralladas, gigantes y grandes fortificaciones. Sin embargo, escuche bien, Caleb sabía que el Señor los llevaría a obtener esas tierras que él dijo que prometía tener. Ahí en el capítulo 13 de Números, versículo 2, porque esa tierra le prometió al pueblo de Israel. Entonces esa palabra, esa promesa de Dios estaba en el corazón de Caleb. Y eso es interesante, hermano. Eso es importante que nosotros podamos entender. Y obviamente después de 45 años, Caleb recibe esa promesa. Es decir, se hace efectiva en su vida. ¿Pero por qué? Porque Caleb fue fiel. Observe la palabra de Dios ahí en Josué. Usted puede leerlo en casita, por favor, para que tenga más entendimiento. Josué capítulo 14, del versículo 6 al 15, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Pero el versículo 10 es el central en lo que yo estoy explicando. Y dice así, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Es decir, Dios le dio vida a Caleb. Qué interesante, hermano. Él dijo, estos 45 años, dice, que le ha dado vida. Qué lindo. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Es decir, él se está refiriéndose a Números capítulo 13, versículo 2. Esto es hermoso, hermano. A Moisés. Y cuando Israel estaba en el desierto. Y ahora dice, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Les explico este versículo, es bonito. ¿Qué es lo que está diciendo acá Caleb? Caleb, cuando él recibió la orden de formar parte del grupo de espías, él tenía 40 años. Y a los 85 años, es decir, 40 años después, él recibe la promesa que Dios dio para el pueblo de Israel y especialmente a él, hablando de manera personal. Es decir, qué hermoso, hermano. Es decir, la fidelidad de Caleb fue firme. ¿Por qué? Porque él recibió en su corazón la palabra de Dios. Y eso lo vemos ahí. Acompáñenme a Números capítulo 14,
y versículo 24. Él recibió la palabra de Dios en su corazón. Esto es interesante para que usted entienda, amado hermano, qué significa y qué implica ser fiel a Dios. Números capítulo 14, versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, dice, mire, escuche bien, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Esto es importante. Y decidió ir en pos de mí, es decir, en pos de Dios, en pos de Jehová. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hermano, esto es impresionante, esto es maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque Caleb dice que él tenía un espíritu contrario, él tenía otro espíritu, dice la palabra de Dios, y él decidió, dice, ir en pos de mí, es decir, él decidió obedecer, creerle a Dios. Eso, amado hermano, es fidelidad. Por eso Caleb siguió al Señor con todo su corazón y fue recompensado por su fidelidad. ¿Me está entendiendo usted, hermano? La fidelidad, hermano, la fidelidad tiene que ver siempre con la obediencia a la palabra de Dios. Usted es fiel a quien conoce y usted es fiel con quien ama. Es decir, usted no puede llegar a amar y a conocer usted no puede llegar a ser fiel a quien no conoce y a quien no ama. Es decir, la fidelidad y la obediencia están siempre y van juntas. Usted es fiel a quien conoce y a quien ama. ¿Sí? Y usted es fiel a quien conoce y a quien ama. Y usted llega a conocer a Dios es a través de la palabra, de su palabra. Y si usted lo ama y lo conoce, por lo tanto, usted le obedece. Eso es fidelidad. Y Caleb conocía a Dios, porque él se refiere y él dice, a mí Dios, lo que acabamos de leer hace un momento. Y él no fue por otros lugares, como vemos aquí. Él tenía otro espíritu y él decidió ir en pos de Dios, no en pos de otras cosas, no en pos de otras situaciones, no en pos de murmuraciones, no en pos de lo que yo pienso. Él decidió ir a favor y de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es fidelidad, hermano. Fidelidad siempre, repito, hermano, para que usted entienda, la fidelidad siempre, hermano, está relacionada con la obediencia a la palabra de Dios. Usted es fiel a quien ama y usted es fiel a quien conoce. Ahora, usted no puede llegar a ser fiel con Dios si usted no conoce a Dios. Usted no puede llegar a amar a Dios si usted no conoce a Dios. Y usted conoce a Dios es por medio de la palabra de Dios, de sus promesas, de lo que está escrito aquí en este libro. Cuando usted conoce a Dios, por lo tanto, usted va a ser fiel a Dios. Usted es fiel porque lo ama y lo conoce. Y eso es justamente lo que Caleb entendía muy bien. Él conocía y amaba a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su palabra, su promesa en su corazón. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es la fidelidad. Debemos de ser fieles, no solo en el principio de nuestra vida como creyentes, sino a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. Y es triste, por ejemplo, hablar acerca de todo esto, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces a lo largo de todo este ministerio, hermano, he tenido yo, y tengo que decirle, la desgracia de conocer gente, hermano, que ha empezado bien en los caminos del Señor. Y luego ha venido un problema, se apareció por ahí un gigante, una muralla, una situación difícil. Y escucharon otros consejos del mundo, de gente que no conoce a Dios, y se fueron, se salieron de la iglesia, hermano. Y eso es terrible. Filipenses capítulo 2, versículo 8, es interesante. Justamente el ejemplo de la fidelidad es Jesucristo. Mire lo que dice. Y estando él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. El ejemplo de fidelidad, hermano, suprema es Jesucristo. Jesucristo pudo él haber hecho o haber destinado otro camino para la salvación del hombre, pero no, él fue fiel a lo que el Padre le dijo que haga.
Y el Señor Jesucristo, desde el momento en que vino a la tierra, Él fue fiel en todo lo que el Padre le decía que tiene que hacer. Y justamente el mayor ejemplo de fidelidad es esto, porque Él fue fiel hasta la muerte en la cruz. ¿Pero por qué Jesucristo fue fiel? Porque Él amaba al Padre. Él conocía al Padre. La palabra de Dios estaba en Él. Él es la palabra viva. Ahí tenemos en Lucas capítulo 22 y versículo 42 otro ejemplo de fidelidad suprema, celestial, absoluta, hermano. Jesucristo está ahí en el huerto de Getsemaní y el Señor Jesucristo, en su omnisciencia, Él está viendo lo que las horas siguientes van a hacer contra su vida. Y Él va a ser torturado, y Él va a ser blasfemado, va a ser pegado, va a ser azotado, va a ser crucificado y va a ser muerto en la cruz. Y Él está ahí en el huerto de Getsemaní y Él está en oración. Una oración tan suprema, hermano, tan crítica en la vida del Señor Jesucristo, que Él está sudando gotas de sangre. Y sus discípulos están atrás, durmiendo. Y el Señor Jesucristo tiene una oración con el Padre. Y le dice, Señor, si te es posible. Si te es posible, Señor. Y él ora. Y Él dice, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a esa fidelidad del Señor Jesucristo en ese momento tan crítico, tan difícil en la vida del Señor Jesucristo ahí en Getsemaní, gracias a la fidelidad de Él, usted y yo podemos estar vivos hoy y decir que somos salvos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz. Gracias a esa fidelidad, miles y millones de hogares han sido restaurados. Gracias a esa fidelidad, miles y millones de personas han recibido sanidad en sus vidas. Han conocido y han venido al conocimiento de Cristo Jesús. Y pueden hablar y podemos hoy declarar que Jesucristo vive en nuestro corazón y que tenemos una vida eterna junto al Padre. Gracias a esa fidelidad. Amados hermanos, fidelidad es vivir la palabra de Dios todos los días. Es más bien un estilo de vida. La fidelidad no tiene nada que ver con una filosofía. La fidelidad no tiene nada que ver con religiones. La fidelidad a Dios no tiene nada que ver con denominaciones. La fidelidad de Dios o la fidelidad hacia Dios tiene que ver con vivir la palabra de Dios todos los días. Y si usted no conoce la palabra de Dios, si usted en su corazón no hay palabra de Dios, olvídese, usted nunca va a ser fiel a Dios. Y peor aún, va a conocerlo o amarlo. Eso no va a existir, hermano. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque en ese sentido, en esa manera, nosotros vamos a poder conocer a Dios. Y cuando lo conocemos, lo amamos. Y cuando lo amamos, por tanto o por ende, somos fieles a Él. Pese a lo que tengamos adelante. Y eso Caleb lo tenía muy claro y eso él lo entendía muy bien. Por eso él fue fiel. Esta actitud obviamente está de la relación que yo tenga con el Señor. Esto es interesante, hermano, y esto es muy importante. Por eso Caleb fue diferente a los espías. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios, él dependía del Señor, de lo que él dijo en su palabra, de su promesa. Entonces aquí pues cabe la pena hacernos una pregunta muy pertinente en este día. Es cierto, podemos pasar situaciones difíciles delante de nosotros. Pueden estar cosas reales, problemas muy serios de salud, de bienestar, adicciones, alcoholismos, adulterios en la casa. Los hijos se van de la casa, los hijos no quieren saber nada de la palabra de Dios. Son esas ciudades amuralladas, son esos gigantes que están delante de nosotros. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar y derribar esos gigantes y derribar esas murallas? Justamente por medio de la fidelidad, y eso lo entendía muy bien Caleb. No solamente en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida secular. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso lo entendía muy bien Caleb. Él siempre fue obediente, él siempre temió a Dios. Es decir, la palabra temer aquí está dado en la connotación o da a entender obedecer la palabra de Dios. Y eso obviamente lo entendía Caleb. Proverbios capítulo 3 y versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que entendió Caleb. Caleb se fió específicamente en lo que Dios dijo con respecto a su palabra, a lo que Él prometió. Él no se fió en la prudencia que él tenía, en lo que él pensaba de las situaciones, en lo que él creyó de lo que vieron. No. Los otros espías se fiaron de su propia prudencia, pero Caleb no. Caleb se fió en lo que Jehová había prometido en su palabra. Y sobre todas las cosas, la palabra de Dios estaba en el corazón de Caleb. Volviendo a Números, ahí que leímos, amados hermanos, Números 14. Capítulo 14 y versículo, capítulo 14, versículo 10. Vemos ahí que justamente Caleb, él pudo obtener la tierra prometida por eso, ¿no? Entonces cuando lo que vemos ahí, que Caleb, hermano, qué interesante, porque él, obviamente, él tenía un espíritu diferente, hermano, a todos los otros espías. Y él decidió, dice, ir en pos de Dios. Caleb tuvo un espíritu diferente a los espías, a los otros espías. Él decidió ser diferente. Él decidió seguir a Dios. Él tuvo valor porque obviamente la palabra de Dios está en él. A veces, cuando permitimos la murmuración de gente que no conoce a Dios, de gente que no teme a Dios, hermano, esto es un gran peligro que nosotros podemos meter en nuestros hogares, en nuestras vidas. La murmuración, hermano. Dese cuenta que la murmuración afectó a todo el pueblo de Israel. Tanto fue así que quisieron matarles a Caleb, a Josué y a Moisés. Hermano, es terrible permitir la murmuración. Por favor, no lo haga. Por eso es que Moisés fue diferente, Caleb fue diferente a los demás. Y esto pues obviamente nos da una gran enseñanza con respecto a la fidelidad que tuvo Caleb. Entonces yo creo que está claro este punto, pero ¿qué es lo que más, qué es lo que también le hacía diferente a Caleb de los dos espías? No solamente su fidelidad con Dios, sino también su fe. Entonces acompáñenme acá a Josué capítulo 14, ¿sí? Del versículo 12 al 15. ¿Qué es lo que vemos acá? Josué capítulo 14 del versículo 12 al 15. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, dice, porque tú oíste en aquel día de los anaseos, que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, dice, yo los echaré como Jehová ha dicho. Impresionante. Entonces, dice Josué, entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Qué es lo que vemos acá? Amados hermanos, que Josué recibe lo que Dios le habría prometido en su palabra. Es decir, Caleb recibe lo que Dios le había prometido. Es decir, aquí lo que vemos es una conversación entre Josué y Caleb. Y Caleb le dice, ok, tú fuiste un hombre fiel, entonces recibe lo que Dios te había prometido. Eso es lo que está pasando ahí. Y no solamente para él, sino para toda su descendencia. Caleb, es cierto, vio las murallas, los gigantes, como vimos ahí en Números, pero también Caleb quiere enfrentarse y echarlos de la tierra. Eso es lo que él quiso hacer allá en Números, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 30, él quiso echarlos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo, subamos y luego y tomemos posesión, dice, de ella, porque más podemos que nosotros. Mire, oye, es que Caleb actuaba de una manera totalmente diferente. Él quería echarlos a todos esos gigantes, a todas esas tribus malas y perversas de ahí. Él tenía la mirada puesta en el Señor. Él no tenía la mirada puesta en las circunstancias o en lo difíciles que pueda ser una situación. No, su mirada estaba puesta en el Señor y no en los problemas.
Es decir, la fe, amados, es depender de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que ahí en Números 14 y versículo 24, ¿qué es lo que dice, amados hermanos? Números versículo 14 y versículo 24, es que lo estamos leyendo reiterativamente y es una bendición. Pero mi siervo Caleb dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Es decir, él no vio las circunstancias, claro que habían las murallas, claro que habían los gigantes, claro que habían los problemas, eso es cierto, no lo podemos negar, pero por sobre todas esas cosas, Caleb fue en pos de Dios. Él tenía una manera diferente de pensar, él creía en Dios. Por eso es que Dios dice, yo lo meteré, dice, en esta tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Impresionante, hermano. Eso es fe. La fe es depender de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo acá en el versículo 24. Es depender de la palabra de Dios. Es vivir bajo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, amados hermanos, porque desgraciadamente hoy se ha enseñado mal lo que es la fe, lo que es vivir en la fe, cómo un creyente debe vivir por fe, se ha enseñado mal. Y todos estos movimientos hoy modernos, contemporáneos, los movimientos pentecostales liberales, los movimientos neocarismáticos y carismáticos, los movimientos de fe, de la prosperidad, han enseñado mal lo que es el buen uso de la fe y un uso correcto y bíblico de lo que es la fe. Amados, la fe no es imaginarse algo para que mañana suceda algo y tú de esa manera puedas cambiar tu futuro o acomodar tu futuro para tu bienestar. Eso no es fe. La fe no es desear algo, la fe no es sentir algo por emoción o algo así para que tú puedas cambiar las cosas para tu conveniencia. Eso no es fe. Eso es lo que enseñan esas denominaciones, esas iglesias de gracia barata. Eso es lo que enseñan ellos y dicen, bueno, pues tú declara que eso va a suceder y sencillamente eso sucederá. Hermano, usted puede declarar lo que usted quiera, que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque las implicaciones son grandes. Entonces les enseñan a declarar, les enseñan a proclamar cosas y que esto suceda. Y yo proclamo esto y yo declaro esto y esto va a suceder. Y yo declaro que mañana va a aparecer dinero en mi cuenta y eso va a suceder. Hermanos, declaran cosas que realmente son, muchas de las veces, con todo respeto lo digo, son bobas. Pero les enseñan esas cosas terribles y ahí está la gente. Amén, amén. Pero hermano, la fe no es eso. Hermano, cuando usted declara algo y usted dice, bueno, yo declaro que mañana va a ser un día de bendición para mí, de prosperidad y que todo lo que declare yo, eso va a ser. Hermano, no es así. Conocí a una mujer hace años, hermano, de verdad, saliendo de la iglesia, estaba un Ferrari ahí, de verdad, estaba un Ferrari ahí, un rojo, usted sabe, carros que son muy caros. Y esta hermana pues le dio 7 vueltas al Ferrari y dijo, yo declaro que este carro es mío, hermano. Hasta el día de hoy esta hermana sigue utilizando los buses. O sea, eso no pasó, no sucedió, ¿me entiende? Eso enseñan estas iglesias de gracia barata. Si usted está en una iglesia así, hermano, sálgase de ahí y busque una iglesia bíblica. Hay gente que les enseñan y dicen así. Yo he escuchado a hermanas, a padres, hombres, a padres y a madres. Les he escuchado decir, yo declaro que mi hijo va a ser de bendición, que mi hijo va a ser próspero, que mi hijo va a ser, va a ser cabeza y no cola. Y comienzan a declarar esas cosas. Déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que usted esté escuchando esto. Mire, si su hijo no estudia, nunca va a llegar a ser un profesional. Es así de simple. Si su hijo no se dedica consciente y fielmente a estudiar, nunca va a ser un profesional. Entonces comienzan a declarar ese tipo de cosas como para manipular el futuro a la conveniencia de uno. Las implicaciones de esto son tremendas. ¿Por qué, hermano? Porque usted está pasando por sobre la voluntad de Dios y está pasando por sobre la soberanía de Dios. Usted está diciendo, hey, lo que yo digo vale más de lo que Dios quiere.
Lo que yo digo y lo que yo declaro, lo que yo proclamo o lo que yo corto vale más de lo que vale la voluntad de Dios. Hermano, eso es terrible, eso es una herejía tremenda. Egoísmo, autosuficiencia total. Y eso enseñan en esas iglesias de gracia barata. Y hasta aquí cierro el paréntesis, amados hermanos. Entonces la fe es vivir como Caleb vivió. Es vivir, la fe es depender de la palabra de Dios. Él tenía esa palabra, esa promesa ahí en Números capítulo 13, versículo 2, él tenía esa palabra. Él vivía de acuerdo a esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando Jehová le da a Moisés la orden de que vayan esos espías, no solamente le da la orden, sino que Dios habla y dice, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, esa palabra tenía Caleb en su corazón y él vivía de acuerdo a esa palabra. Eso es vivir en fe, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Caleb no escuchó a los otros espías, ni se dejó afectar por lo que ellos decían. Es cierto, había problemas súper serios, porque estamos hablando de gigantes, de ciudades amuralladas. Sin embargo, Caleb, su vida se basó en la palabra de Dios. Eso es vivir en fe. Él no permitió la murmuración que hicieron contra el pueblo y todos sabemos de esa historia, que incluso planearon matarlos. Entonces aquí podemos nosotros hacernos una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que permiten que nuestros ojos vean? ¿Qué es lo que permiten que nuestros oídos escuchen? Hermanos, nosotros debemos de ver y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Es cierto, muchas veces podemos estar pasando problemas muy difíciles. De verdad, problemas difíciles, problemas internos en el hogar. Hay hombres que hacen lo que quieran, hay hombres que están adulterando con otras mujeres. Hay hombres que son dados a las apuestas y se gastan todo el dinero. Hay hombres que son alcohólicos y se gastan todo el mensual. Hermano, esto es difícil. Pero Caleb nos enseña un modo de vida totalmente diferente, que no solamente él era fiel, sino que también él vivía por fe. Él no veía, sí es cierto, son cosas reales que podemos ver, pero sin embargo su vida estaba basada en la palabra de Dios. Caleb creyó tanto que obviamente él confió en la promesa, en la palabra de Dios. A él no le afectó el problema, es cierto. Hay problemas que pueden estar ahí, eso es cierto y no lo podemos negar. Pero por sobre todas las cosas, él vivió de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Él actuó de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es vivir en fe y vivir conforme a la palabra de Dios. Y Caleb obviamente obtuvo la victoria. Obtuvo la victoria. Qué hermoso. Ahí en Josué capítulo 15, versículo 14, es maravilloso, hermano. Porque ahí dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir bueno, les da, perdón, en números, números. Él obtiene la victoria, la tierra que Dios le había prometido justamente a él. ¿Sí? Y justamente dice ahí, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y a Talimai, hijos de Anac. Dios le dio la victoria. Es cierto, ellos vieron ciudades fortificadas, tierras que tragan a los hombres, gigantes como langostas, dice la palabra de Dios, hermano. Pero sin embargo, hermano, como vemos aquí, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque él vivía de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Su vida estaba basada en la promesa que él tenía en la palabra de Dios. Eso es vivir por fe y Dios le dio la victoria. Así que si tú estás en un problema difícil, en una situación difícil y están los gigantes ahí, están las murallas alzadas ahí y no puedes sobrepasar ese problema. Amado hermano, Caleb es un ejemplo muy claro de fe. Él vivió por fe y para fe. Y gloria a Dios por eso. Amados hermanos, hablando ya en el contexto de la iglesia hoy, en la actualidad, hay gigantes y murallas que se están levantando hoy contra la iglesia de Cristo. Realmente hay gigantes y murallas que se están levantando
contra la iglesia de Cristo. Y el Señor demanda de aquellos verdaderos hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, demanda que nosotros como creyentes vivamos y seamos fieles y vivamos una vida en fe, creyéndole a Dios. Porque los gigantes que se avecinan, los gigantes que están ahí al frente, hermano, son realmente terribles. Hermano, he quedado impactado. Justamente la semana pasada el Papa Francisco participó junto al gran imán Ahmed la semana pasada, a Ahmed Al-Hazar, en la entrega de unos premios de la fraternidad humana. No sé si algunos tienen conocimiento de esto. Y obviamente estos premios de la fraternidad humana les fueron entregados como a 5 personas, dentro de ellos al Papa y a este gran imán, Al-Hazar, Ahmed Al-Hazar. Y obviamente estos premios los entregaron vía virtual. Pero lo impresionante aquí es que cuando al Papa, a este viejito, que es líder de millones de gentes, hermano, a nivel mundial, él obviamente le toca dar un discurso, y el Papa empieza su discurso dirigiéndose precisamente a este gran imán, Al-Hazar, y la manera en que lo llama es hermano. Terrible, terrible. Le dice hermano, amigo de la lucha por la fraternidad. Eso lo dice. Usted puede ver ese video, está en la website del Vaticano, si usted quiere. Me parece que hay en español también. Y él empieza su discurso llamándole hermano y amigo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Supuestamente a un hombre de Dios arrodillándose ante un emisario de Satanás. Terrible. Nosotros debemos de tener claro, hermano, que si nosotros somos hermanos y somos hijos de Dios, es en virtud de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Yo no puedo llamar hermano, ni puedo llamarle hijo de Dios a alguien quien niega la deidad de Jesucristo. Y los musulmanes niegan la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, a alguien que niega la deidad de Jesucristo, yo no puedo llamarle hermano. Y el Papa justamente lo que hace es arrodillarse ante un emisario de Satanás, llamándole hermano y diciendo que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Escuche bien, no todos son hijos de Dios. Porque este asunto también se ha enseñado mal dentro de las iglesias. Todos somos criaturas de Dios, eso es cierto, todos. Pero no todos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios en virtud del sacrificio de Jesucristo. Y yo no puedo llamarle hijo de Dios a alguien quien niega la deidad, la majestad y la redención que tenemos por medio de Jesucristo. Ese no es hijo de Dios, alguien que niega eso. Yo no puedo llamar hermano a alguien quien niega de Dios. Sin embargo, este hombre llamado Papa, llamado Francisco, se arrodilla delante de un emisario de Satanás, llamándole hermano e hijo de Dios. Eso no existe. El hombre, este Papa Francisco, me parece que no ha leído la Biblia. Le recomendaría al Papa Francisco que lea el Evangelio de Juan, que es el ABC del creyente. Qué pena. Vemos a un presidente recién electo de Estados Unidos, Joe Biden. Él apoya por decreto el aborto en Estados Unidos. Y él dice, sí, yo voy todos los domingos a misa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Hay gigantes, hay murallas que se están levantándose hoy por hoy contra la iglesia, y la iglesia va a sufrir persecución muy pronto. Entonces Dios demanda de que nosotros seamos fieles a Dios, como Caleb, como Jesucristo, y que nuestra vida sea una vida de fe, como la hizo Caleb, como vivió Jesucristo. Hebreos capítulo 2 y versículo 2. ¿Qué dice? Acompáñeme a Hebreos y con eso termino.
amados hermanos. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesucristo. ¿Qué implica esto? Poner nuestros ojos en Jesucristo, porque Él dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe, de la fe. ¿Qué implica? Desechar, desprenderse de todo lo que ponga peligro en relación con nuestra relación al Señor Jesucristo. Es decir, si ponemos nuestra mirada en Él, tenemos que desechar todo lo que nos quite, nos aleje de la relación con Él. Si nos fijamos más en los problemas, en las situaciones, en los gigantes, en las murallas, déjeme decirle, hermano, que ciertamente fracasaremos. Si nuestra mirada está en Él, yo te lo aseguro, tú vas a ser vencedor, no solamente tú, sino tu familia y tu descendencia. Así que yo te animo el día de hoy, tú que estás o has escuchado por primera vez un mensaje así, yo voy a orar por ti. Porque la única manera de que nosotros podemos derribar o derrumbar esos gigantes y esas murallas y salir vencedores de ellos es a través de Jesucristo. Y dile donde tú estás ahí, Padre, gracias te doy por esta palabra hoy día. Gracias, Señor, porque hoy yo reconozco que tengo problemas muy difíciles en mi vida, problemas personales, problemas familiares, y no he sabido cómo darles una solución. Pero gracias a tu palabra hoy día, te pido que vengas a mi corazón, que perdones mis pecados y que seas tú el Señor de mi vida. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a vivir una vida en fe, como lo hizo Caleb, como lo hizo Jesucristo. Ayúdame, tú sabes los problemas que yo tengo, Señor. Tú sabes mejor que nadie cuáles son. Te pido que por favor me des la victoria como le diste a Caleb. Oro también por todos los hermanos que han escuchado este mensaje. Hermanos, yo te animo a que seas fiel al Señor y a que vivas una vida en fe. Caleb es un gran ejemplo de ello. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Padre, bendecimos, Señor, esta palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra llegue a mucha gente y sea de edificación, de sanidad. Y nos ayudes, Señor, a no ver los problemas, sino a ver a Jesucristo. Porque para Caleb, las murallas y los gigantes no fueron los problemas. Para Caleb la solución fue Jesucristo. Confiar en su palabra, confiar en la promesa que Dios le dio. Padre, te agradezco, Señor. Bendice a todos mis hermanos en este día.